Esto es La Boca Fílmica. Préstale tus oídos a las historias que quieres ver. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Boca Fílmica. Gracias a nuestra comunidad por escucharnos cada semana y ser parte de esta gran conversación sobre el cine y sobre las historias que nos gustan, que nos inspiran a tener los diálogos que tenemos aquí y fuera de aquí también. Esas historias que nos ponen a reflexionar y a cuestionarnos todo a nuestro alrededor. Mi nombre es Loren y en este episodio me acompaña Carlos Toribio. Carlos Toribio. Buenas noches. Señores, Juan Carlos nos abandonó en este episodio porque tenía un compromiso y yo sé que probablemente ese compromiso era ir al cine. Muy probablemente. Muy probablemente, pero nada, estamos bien, estamos aquí y hoy nos acompaña una directora que ha construido una de las filmografías más sensibles e importantes de nuestro cine dominicano y del cine latinoamericano y es, tengo que decirlo, una de las directoras, la directora de uno de mis documentales favoritos dominicanos, sobre todo de que me encanta el cine documental. Y hoy nos acompaña Joanne Gómez Terrero. Hola. Hola, bienvenida a La Muchas Boca gracias Fílmica. por venir. Gracias por invitarme. Sí, no, gracias por sentarte aquí con nosotros a dialogar, a alimentar sobre todo nuestra cinefilia, pero también a ser parte de este registro sonoro que nosotros estamos construyendo sobre nuestro cine, que para que la persona lo puedan seguir conociendo y lo puedan seguir entendiendo. Detrás de escena, que esta es parte de esa serie que estamos construyendo, es sobre cine dominicano, precisamente para entender el trabajo que se hace previamente a esas obras que se están realizando. Y nada, para iniciar yo creo que tenemos que introducir a Joanne. Joanne es directora, productora y docente, estudió en la EICTV y el SCAI en Cataluña y ha dirigido Bajo las Carpas, Caribbean Fantasy, que es uno de mis documentales favoritos, Motel y ahora recientemente Sugar Island, que es el episodio en que estamos aquí ahora. Y esta película se estrenó mundialmente en el Festival de Venecia y su trabajo atraviesa el documental, la ficción y ese compromiso social desde una mirada sumamente de resistencia, pero a la vez muy bonita y muy poética. Y también le ha ido súper bien y ha recorrido como muchos países del mundo. Y felicitarte por todo lo que ha logrado con esa peli. Que todavía estoy viendo yo noticias. Sí, o sea, nosotros estamos aquí súper privilegiados porque Joanne es como que sacó de su tiempo de que está de un salto a otro con esta película. Sí, ha sido un año muy movido. Sí, sí, bueno, sí. Gracias por las felicitaciones. Bien. Bueno, yo creo que como punto de partida, primero mencionar de que Sugar Island combina esa cierta intimidad entre lo espiritual, lo social, de una manera muy particular y muy peculiar. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue esa primera imagen, emoción o pregunta o idea que te hizo sentir que esto era una película o una historia que necesitaba ser contada? Bueno, Sugar Island estaba como idea antes de Caribbean Fantasy en mi vida. Y empieza en el 2011. Yo estaba en Cuba, ya estaba trabajando, ¿no?, como estudiante. Y mi hermana mayor me llamó que mi sobrina estaba embarazada. Mi sobrina en ese momento tenía 13 años. Y no sé, impulsivamente dije, tengo que trabajar el embarazo en adolescentes. Pero eso se quedó dormido una temporada. Luego hice Caribbean Fantasy. Y también todas las capas que se sumaron a Sugar Island vinieron después, tenían que ver con mi vida, con todos los procesos que estaba viviendo luego, ¿no? No tenía, por ejemplo, tanta conciencia racial y política, que eso se sumó luego. Pero si hay un germen, tiene que ver ahí con el 2011, el embarazo de mi sobrina, cuando tenía 13 años.
Okay. Y sabemos muy bien que tu trayectoria ha pasado por el documental antes de llegar a la ficción. Entonces, ¿en qué momento también tú entendiste que esta historia necesitaba como tomar forma como una ficción y no desde esas herramientas que ya tú dominabas con el género documental? Porque también la historia tal vez por el contexto y por los diálogos que habla, tal vez sí se prestan también para el género documental. Sí, bueno, la verdad que no fue una decisión, fue una decisión forzada. Las películas son un proceso. Sugar Island nació como un documental también, pero no obtuve permisos que yo necesitaba. Y por mucho tiempo estuve esperando los permisos y no llegaban. Y luego en medio de la pandemia teníamos que aplicar algunos fondos y yo había escrito tanto que llegué a la conclusión de que podía convertir eso en una ficción. Okay. Pero creo que me costó bastante darme cuenta que era una ficción. Creo que cuando estábamos en el proceso de casting fue cuando dije, bueno, ya cruzamos la línea. Claro. Pero la película sigue manteniendo todo el proceso de investigación. Yo siento que es una película híbrida. Sí, sí, definitivamente. Yo cuando la vi me dio como esa impresión. Incluso hay fragmentos, por ejemplo, la manifestación de los cañeros, Uh-huh. como full, como una parte medio documental. Que más, un ensayo, tú sabes. Yo lo veo más como esta peli como un ensayo, porque está también toda la parte performática. Hay como muchos layers que vuelven la película algo más que simplemente una ficción. Sí, también es que no hay una escena que sea, que no haya bebido del proceso de investigación. Mm. Entonces también hay un mix con actores y con la Exacto. comunidad. Ujú. Por ejemplo, todas las chicas que son amigas de Mackenzie son activistas. Claro. Los cañeros son cañeros, Ujú. quienes, tanto los que cortan la caña, que son más jóvenes, como los mayores que demandan su pensión, también son quienes demandan la pensión. Entonces, sí, hay como un juego y algo que me ayudó como a trabajar con eso es un concepto que es la fabulación crítica, como hay una realidad y yo fabulo a partir de esa realidad. Hay un contexto y yo juego con ese contexto, no lo filmo tal cual. Y eso me permitió entrar a la ficción, que le tenía muchísimo miedo. Sí. Pero yo creo que está como muy bien lograda y se Sí. siente, como dice Carlos, como ese tono híbrido entre el archivo y lo que tú estás poniendo en escena. Entonces también pregúntate cómo dialogan para ti ese performance, pero también esa poesía y esa crítica social dentro del lenguaje cinematográfico, cómo tú lo construyes de que se abracen en esa imagen que está plasmada en la película. Sí, yo siento que la poesía es mi mirada y lo político que hay ahí es mi posicionamiento ante el contexto, ¿no?, social que habitamos. Y creo que no se separa. Mm. Como yo miro esto, son preguntas que cuando haces una película es como qué quiero decir, pero también cómo lo quiero decir. Sí. Entonces no había manera de separarlo. ¿Cómo quiero mirar esto? ¿Desde dónde y cómo lo siento? Y creo que ahí está siempre mi trabajo. Como una pregunta que me hago siempre es como ¿dónde me duele? Porque mis películas tienen que ver con qué es lo que me duele, aunque yo quiera escapar de eso y hacer otra cosa. Y lo miro desde ahí, desde eso que ustedes llaman poesía, ¿no? Uh-huh. Sí. Yo cuando vi la peli, yo tuve el chance de verla en el Festival de Cine que se hizo en enero. Ajá, el Festival de Cine Global. Ajá. Y mientras la veía, me quedé pensando mucho en un ensayo de Zora Neale Hurston que se llama Las características de la expresión negra. Y ella como que va hablando de, claro, ella habla de la expresión afroamericana, pero siento que como que habían unas paralelas porque ella lo que dice que los negros tienen una tendencia a dramatizar
como unas ganas de adornar lo que están hablando y también una angularidad en cómo dicen y en cómo se mueven. Y yo hacía como, conectaba eso mucho a tu peli, porque tu peli no tiene necesariamente una estructura tradicional y hegemónica, sino más bien como que va saliendo, ¿sabe? A veces casi que videoclip, a veces muy performance. Y me gustó mucho como eso, porque entendí que era una estructura puramente afro, como que tú estás tomando ciertas reglas de las estructuras narrativas convencionales y la estás rompiendo. Y quería saber si eso fue algo como tan consciente, si la historia te fue dando como, o sea, como que si la historia te fue pidiendo esa estructura o cómo vino como eso en la edición también. Sorry. Ahí fue bastante amplio, pero eso, como hablar de la estructura un poco. Sí, a mí me gusta trabajar con conceptos también y justo la estructura está pensada como la imbricación, que es un concepto que nace no en oposición, pero sí para ampliar la interseccionalidad, que cómo se relacionan todas las opresiones y ninguna Claro. pesa más que otra, sino que se relacionan y se amplifican y es una manera de verlo políticamente, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿cómo puede esta peli no omitir ninguna opresión? Uh-huh. Si esta película va de un cuerpo negro y ese cuerpo negro tiene muchas capas, que es adolescente, es mujer, vive en la periferia, no tiene documentos, pero tiene amigos, tiene familia. Entonces, que es un poco lo que nos pasa a todos y todas, ¿no? Que tenemos muchas capas en nuestras vidas y muchas maneras de confrontar la vida dependiendo de dónde estemos. Y así empecé a pensar la estructura, no en términos clásicos de dónde va Makenya del punto A al punto B, sino en términos más redondos, ¿no? Como en términos de capas, como qué pasa en su círculo familiar, en su círculo de amistad, qué pasa cuando va a un hospital, qué pasa cuando conoce el contexto de su abuelo, que se da cuenta, porque es otra capa de su identidad, que bueno, si voy al hospital, me doy cuenta que no soy tratada igual que el resto. Si voy a las marchas con mi abuelo, me doy cuenta de cuál es mi posicionamiento social, ¿no? ¿Qué posición yo ocupo en esta isla en particular? Entonces, todo eso fui armando y son capas de despertar. La película de alguna manera comienza a inspirarse del viaje de la heroína. No está construida como el viaje de la heroína totalmente, pero sí se inspira también de ahí. Porque en el viaje de la heroína, ella rompe, se supone que la heroína rompe con lo femenino, con la madre, y se alía con lo masculino, y luego tiene un despertar de no, lo masculino no es mi salvación y tiene que descender, y tiene un despertar cuando desciende. Entonces, en ese despertar no es uno en Makenya, son muchos. Claro. Es espiritual, es social, es personal. Entonces, es una estructura totalmente, tiene fragmentación, sobre todo fragmentación en las formas. No, porque como viene del documental, a mí no me importaba como romper con la estética en ciertos momentos, aunque yo siento que sí creamos un universo propio, pero dentro de ese universo cada capa tiene su propia identidad. Sí. Entonces no hay una linealidad, sino que intenté todo el tiempo romper con lo lineal, porque la vida no lo es. Entonces, claro, no tiene un punto final de solución permanente de cualquier problema que aparezca. Sí. Eso. Y me hace mucho sentido tú que mencionas la interseccionalidad, como claro, o sea, ¿cómo se ve la interseccionalidad de esta manera? Como creo que ahí la peli exitosa en esa, como en representar todas estas cosas que afectan al personaje de Makenya. Sí. Sí, y yo pude compartir, volviendo un poco a Makenya, pude compartir por varios días con Yelida, porque nos juntamos en el Talent de Guadalajara, y pude como
interesarme más en la película, ella hablando también de su propia experiencia, porque como actriz, como que ella tenía también que hablar de este recorrido que ella está haciendo como actriz. Y lo que te pregunto es qué significó como trabajar con Yelida, una actriz que es joven, que es un personaje con fragilidad, pero con cierta fortaleza al mismo tiempo. ¿Cómo fue esa búsqueda de encontrar esa voz y no solamente voz, sino cómo desde su cuerpo, cómo hablaba, como Maquenya? Sí, lo que tiene que ver con el personaje es un personaje construido a partir de muchos otros. Claro. Porque como Sugar Island viene de pensarse como un documental, yo había conocido varias chicas adolescentes embarazadas en Batallas. Y bueno, que el proceso de gestación pasa y por eso no podía tener el personaje siempre. Y ya eso me había ayudado a aprender ciertas características, aunque cada persona es distinta, pero nada, la investigación me permitió como construir e imaginar escenarios posibles. Y el nombre de Maquenya nace de una chica que yo conocí en el hospital donde filmamos ahí, que atienden específicamente adolescentes embarazadas en San Pedro. El nombre surge de una de las chicas que yo conocí. Y todas sus dinámicas surgen de varias chicas que conocí. Y luego el proceso de casting, quien sugiere a Yelida para hacer el casting es Isabel Spencer, que también Isabel es parte de la peli. Y yo al principio quería trabajar con no actores. Claro. Y en el momento en el que empecé a hacer casting a actores y actrices, ahí yo crucé ya como bueno. Y debo decir que como que la gran dificultad para mí fue trabajar con actores y actrices, porque me costó mucho comunicar lo que yo quería, sobre todo porque yo venía de hacer documentales donde yo había visto hacer un proceso de investigación y luego en complicidad con las personas que yo filmo, pues filmaba su vida, pero ahora yo tenía que pedirle a un actor o una actriz que encarnara algo y eso me costó y me desesperaba mucho, pero hubo un ente clave que fue Vicente, que hizo de coach de actores, que me permitió hacer un proceso de ensayo, muchos ensayos como se hace en el teatro, como yo hablaba cuál es mi intención, qué busco, hablábamos del diamante de los personajes, cuáles son sus características, hablaba de un montón de cosas, todo eso lo poníamos en la mesa y luego yo podía entrar a la escena. Pero bueno, que volviendo a la pregunta de cómo fue uno de los procesos más complicados para mí. Claro. Igual después de haberlo atravesado, quiero seguir haciéndolo, ¿no? Claro. O sea, haciendo ficción, ¿te refieres? Sí, porque hay un nivel de juego, o sea, creo que lo que hay algo de que se quebró en mí de entender que no hay límites y no importa si es ficción o documental. Sí. Entonces y que creo que eso es una categoría puesta desde fuera. Las películas son películas y te piden de qué material estarán hechas y de qué forma y te van pidiendo cosas. Entonces, nada, perdí como el miedo a cruzar cualquier frontera porque no existe, es imaginaria. Sí, definitivamente. No, y yo aprecio mucho eso, porque es uno de mis géneros, para llamarlo género, pero cuando se mezcla la realidad y la ficción, es como... No sé, como también siento que aquí hay como mucho material vivo, ya sea de personas, de historias, como de situaciones que merecen ser vistas. Y claro, está a la mente el director, no forzando, pero como de una manera imponiendo una ficción, pero también está como la pureza de esta realidad. Y es como, no sé, como me gusta ver eso en el cine y me gusta mucho que el cine dominicano se está yendo por ese lado de usar muchos no actores, de crear híbridos, de hacer como este cine ensayo. Y como... Yo creo que es el cine más cine de todito. Porque como que tú tienes algo real, pero tú interpones como esa fantasía
Y para mí el cine es eso, como una magia constante y una fantasía constante, cuando tú estás sentado y tú estás pensando en los pajaritos, de qué sé yo qué. Entonces, para mí eso es como lo genial de estas películas híbridas que se están haciendo. Y bueno, yo sé que a Carlos le gusta esta pregunta, pero él no la ha hecho, pero es más relacionada con el uso de la cámara de color, que es como imposible. Que a Carlos no le gusta esa pregunta. Sí, que le gusta. Ya. De hecho, que es como su fuerte. La foto de esa peli me impresionó mucho. Creo que ganó premio, ¿no? Sí. En Málaga. En Málaga. Sí. Sí. Y no solamente que se queda como en la fotografía, porque por ejemplo, tú estás aquí con un outfit inspirado en la película, entonces como que trasciende también a lo real aquí, como a lo presente. Entonces, ¿cuál fue ese como principio estético que guió la película? ¿Cuál fue el trabajo con el director de fotografía? No solamente desde lo visual, también la vestimenta, los peinados, los maquillajes, que tan fantástico. Incluso esas escenas infrarrojos fueron de que wow, o sea... sí. Mi parte favorita de la peli fue todo esto de la serpiente. Y me gustó mucho y también quería felicitarte por lo bien logrado que está, porque siento que como en la peli, o sea, como esto todo de la serpiente y de la diosa. Santa Marta. Ajá, Santa Marta está como sugerido, se sugieren cosas. Y después al final tú cierras esa oración y le das un punto final y como, yo quedé muy satisfecho porque como tú, sí, como un cine que sugiere, pero no, y te está haciendo preguntas, pero también te guía y te dice, mira, este es mi comentario, todo lo que yo quiero que tú... Y está como muy bien logrado eso también. Gracias. Y que también creo que está nominada ahora en efectos especiales. En los premios La Silla. Sí. Ajá. Así que... Sí, pero la cámara infrarroja no es un efecto especial. No. No grabamos con una cámara infrarroja. Más genial. Claro. Pero bueno, lo pueden tomar como efecto especial como percepción de efecto especial. Ya. Sí. La Leica nos prestó una cámara. No, nos prestó, no alquiló, no sé. Pero bueno, nos mandaron una cámara. Yo quería una en particular. Bueno, no sé, no tiene que ver, pero... sí. Cuando yo era niña veía documentales de la naturaleza con mi papá y todavía me gusta mucho. Quiero hacer documentales de naturaleza en algún momento. Pero justo yo pensaba en cuál sería la visión de la serpiente y vi un docu que salió cuando yo estaba escribiendo la peli con cámaras nocturnas y térmicas. Y me marcó mucho en el proceso de escritura. Sí. Pero nada, que Leica nos prestó la cámara. Gracias, Leica. Gracias. No, la pregunta cuál era, de qué inspiró perdón. La foto, lo estético, yo soy la persona. Carlos está aquí vistiendo. Sí, o sea, yo me disperso. Ya voy. Bueno. Mucho de lo que inspira la peli tiene que ver con el mundo de los misterios y el mundo y todo lo que es el cosmosentir y y la cosmovisión afro. Y por eso tomamos específicamente del Gaga, tomé los colores. O sea, sirvió de inspiración para pensar los colores de los personajes. Porque en el Gaga... cada color representa, aquí se llama 21 división, y en Haití se dice 21 naciones por todas las naciones que llegaron. No hay no es un monolito, ser una persona negra, no todos vienen del mismo lugar. Entonces, ¿quiénes llegan a la isla? Una cantidad de naciones. Y me gustó mucho ese concepto de todas las naciones y de pensar en todos esos colores posibles y en todas las maneras de habitar un cuerpo que es negro. Entonces, primero con el tema del vestuario, cada personaje tiene un color. O sea, Mackenzie y la madre están en el universo de Santa Marta, que es morado. Y porque, bueno... La madre es hija de Santa Marta y se supone que Mackenzie va a atravesar también
es llamada por los misterios, la serpiente representa los misterios, es llamada por los misterios y hasta que lo acepta, ¿no? Y por eso ella tiene un morado más claro que la madre. Cuando lo acepta al final está en un morado más intenso. Luego el abuelo está en los tonos tierra porque está conectado con la tierra. La amiga está en los amarillos, que es Anaísa, eso tiene, y también aprovechamos esos colores y los luaces, las metresas, las deidades, y tomamos un poco de sus características, cómo son, cómo se manifiestan. Igual eso no es exactamente tal cual, sino que fue reinterpretado. Y eso ayudó a pensar un poco todo el tema del vestuario y de los colores también en la película. Luego el formato de la peli está pensado es una propuesta también del fotógrafo, de que decíamos como estamos haciendo un cuento, estamos entrando a un lugar muy específico, entonces era como un poco mirar en específico este lugar, como estoy haciendo este cuento. ¿Qué más? El tema de los peinados que tampoco yo quería tener todos estos peinados también presentes. Entonces se hicieron 28 peinados, que extrañamente era lo que más atrasaba el rodaje. Porque era como que necesitamos filmar, no, porque por la continuidad hubo un momento que dije, no sé por qué elegí tantos peinados, pero ya por tema de continuidad había que cambiar y era pero hay algo que la estética, la primera persona que leyó el guión del equipo fue Homer, el sonidista. Entonces tengo que decir que el sonido se pensó primero que la imagen. Se construyó un poco el espacio donde está Makenya también desde un lugar aislado, ¿no? ¿Qué significa estar en este espacio que es como una burbuja dentro de una burbuja, ¿no? Una isla dentro de una isla. Sí. Entonces hay como diferentes sonoridades sobre esto, que es una burbuja, no hay mucha referencia al mundo exterior, y también hay momentos en los que se hace referencia como si estuviéramos conectando a otra, como con otra dimensión. O sea, siento que el sonido se trabajó mucho antes que la foto. Y bueno, lo bonito de hacer todo el proceso es que yo tenía una intención con cada capa de la película y cada departamento lo nutrió, lo potenció, hizo contrapropuesta. Por ejemplo, el tema yo pensaba mucho cómo conectar este mundo tangible con este otro mundo que está fuera del tiempo, que son estas chicas, y esa conexión con el neón la trajo Oliver, que es el diseñador de producción. Entonces creo que lo que más hice yo fue decir cuáles eran mis intenciones y conexiones, y cada departamento ayudó a potenciar eso a otro nivel. Y hablando de esa parte performática con Isabel, con Johan, con la misma Makenya, ¿cómo surge eso y esos escritos, esos textos que se están performing, de dónde vienen y cómo viene toda esa parte? Bueno, la inspiración de esos documentos viene desde que la película era un documental, y la inspiración la marca Amaury Pérez, un historiador dominicano, no confundir con el actor. Amaury es un historiador que trabajó y sigue trabajando con cartas de manumisión, que son cartas de libertad, que al final no están en la película, porque en la película lo que se lee son cartas de venta. Pero a mí me marcó mucho toda la investigación de Amaury de las cartas de manumisión, porque él estudia un periodo del 1700 donde se da cuenta que hay muchas compras de libertad y eso le permite explorar ese momento histórico. Y yo quería introducir eso en la peli, y cuando era un documental era una cosa mucho más concreta, y yo siento que sigue siendo muy concreto ahí leer un documento directamente. Y luego, ¿cómo iba a ser? Eso tardó muchísimo en darle forma al convertirse en ficción. Yo no sabía muy bien cómo traerlo,
Y decidí integrar a estas chicas porque nadie como las activistas decoloniales y antirracistas para entender estos documentos, porque lo que se hace ahí es leer documentos que existen, yo no lo alteré. Entonces son cartas que existen, cartas de venta y compra, y son documentos de historiadores también de acá que están, que se mencionan. Y la última vez que aparecen se dice un texto que es de Audre Lorde. Pero la configuración de ese espacio para mí era totalmente importante porque era una dimensión muy compleja también para el equipo de entender. Porque yo no la había escrito tal cual aparece, sino que ponía textos históricos y nadie entendía muy bien en el guión cómo iba a ser esto. Y entonces, como todo en el proceso de desarrollo y es donde más se configura. Y todo el equipo fue fundamental ahí. Desde vestuario de, ok, ¿cómo hacemos que esto se unifique? Luego desde el diseño de producción, o sea, ¿cómo hacemos que esto se conecte con las otras partes? Y se incluyó el neón, se incluyó el azúcar. Y también es un espacio que yo me permití construir desde una intuición. Creo que el espacio, y la filmación del Gaga son los espacios donde yo conecté con mi pulsión más básica y con mi intuición y dije, ok, síganme porque todavía no sé, pero es por aquí. Hay una de esas escenas que se cuela un poquito algo de la vida real, que estamos en un ingenio, ¿verdad? Sí, el Boca de Nigua. Y la cámara panea un chin y atrás vemos en segundo plano, vemos una sesión de fotos. O sea, para mí esa escena fue increíble. Si tú nos puedes contar un poquito de si esto fue algo planeado, si simplemente esa gente estaba ahí haciendo la sesión de fotos. Estaban haciendo la sesión de fotos. Ok, perfecto. Pero lo hicimos pensando, ahí tuvimos una conversación con Homer, que es el sonidista de la peli, que justamente la razón por la cual filmar en ese lugar es porque no hay nada que identifique los espacios donde hubo esclavitud. Es como si no existiera, hay una omisión histórica. Y esos espacios se han convertido en destinos para turismo, para fotos de bodas y 15 años. Sí. Incluso nuestra ciudad colonial, nunca nadie se preguntó quién puso todas esas piedras de la Catedral Primada de América. No, todo el mundo quiere hacer sus bodas y hacerse sus fotos ahí, pero nadie se pregunta quién construyó esto, cuáles cuerpos fueron sacrificados para esto. Y un poco ese paneo ahí es haciendo un guiño de, estamos hablando de la esclavitud, pero que estos espacios no están siendo recordados para nada. O sea, no hay una omisión histórica total. Y un poco jugar con eso. Y el día que estábamos filmando, que ya yo había hablado eso con el equipo, Homer me dice como, mira, justamente lo que tú hablas siempre de que son destinos de bodas y cumpleaños. Y era como, bueno, aquí tengo un regalo de la vida. Claro, hay que aprovechar. Voy a planear para allá. Sí. Porque se suponía que no deberían estar ahí porque habíamos pagado para filmar. Pero ahí yo me di cuenta que estaba teniendo un regalo de la vida igual. Y un regalo también de tu mismo, de lo mismo que tú has hecho documental. Sí, también. Un guiñito ahí. Yo quería preguntar ya sobre la parte ya del recorrido, de la exhibición, de la presentación de la película, de que Sugar Island básicamente es como una de estas películas que marca, por decirlo así, un precedente al presentarse en el país con autodescripción, subtítulo, lenguaje de señas. ¿En qué momento tú entendiste que esto era un componente esencial del proyecto ya dentro de la parte de exhibición con el tema de la accesibilidad? Porque he trabajado antes con personas con discapacidad y creo que es importante que se les tome en cuenta. Y sobre todo la cultura y en la ciudad y
toda la sociedad no está pensada para las personas con discapacidad, para la discapacidad visible y las que no son visibles. Y hay una amiga en específico que perdió la visión, ¿no? También hace poco. Y pensaba cómo hacemos nuestras obras accesibles también para nuestros amigos y amigas que tienen discapacidad. Y antes había colaborado con Simudis, que es el Círculo de Mujeres con Discapacidad, y también me daba cuenta el poco acceso que tienen no solamente al cine, sino en general a la cultura. Claro. Entonces, ¿por qué eso? También hay algo importante, y es que si no hay intención política, no se logra. Porque algo que permitió, porque tiene un costo, hacer lenguaje de o sea, poner subtítulos para personas sordas y hacer audiodescripción tiene un costo. Lo que nos permitió hacerlo fue la coproducción con España, que en España sí es obligatorio hacer las películas inclusivas. Entonces eso nos permitió hacerlo y luego aplicarlo tanto aquí como allá. Y hablando de coproducción, una pregunta como más general. He escuchado ya a varios cineastas como hablando de una manera muy positiva de las coproducciones. ¿Cómo una coproducción cómo uno se beneficia de una coproducción a diferente de hacer una producción meramente local como cineasta dominicano? Bueno, va a depender mucho de la película que estamos haciendo, pero en el caso de Sugar Island, la coproducción nació de manera natural, porque cuando era un documental yo pensaba hacer la ruta del azúcar y las Islas Canarias fueron el laboratorio para todo el proceso de la colonización. Entonces allá se hizo ciertas pruebas y luego eso entró aquí como la maquinaria de la conquista. Entonces yo quería hacer como todo ese recorrido y eso, quien me abrió a ese mundo fue mi coproductor justamente y teníamos un sentir en común en cuanto al proceso colonial. La película devino en lo que devino, que es un híbrido de una ficción, y hubo cosas que quedaron fuera. Pero debo decir que, bueno, aparte de todos los beneficios que tiene con la inversión, porque es complicado levantar una película en un solo territorio, pues es importante el tema del financiamiento, pero también es importante el tema de del acceso a la película después, a qué públicos puede llegar. O sea, hacer coproducción me permitió no solamente estrenar aquí comercialmente, sino también estrenar en España y no solamente en Madrid, estuvimos en Valladolid, en Barcelona, en Islas Canarias, en Bilbao, en Málaga. Entonces eso también te amplía a otros territorios posibles. Y yo creo que es importante, pero lo ideal es que sean coproducciones naturales también, no forzadas. No forzadas. Sí. Yeah. Pero es importante y para mí lo más importante ha sido el acceso a otras audiencias. Sí. Y también a veces no es solamente en términos concretos y materiales, también los coproductores te traen una ampliación del mundo, de cómo yo participé en otros mercados, también traen otro punto de vista a la película que como no es dominicano, puede decirme qué es más o menos universal o qué no se entiende. Y para mí enriquece mucho, o sea, universaliza, internacionaliza las películas, porque no solamente la coproducción me trajo un productor, pero me trajo un editor con el que yo siempre he trabajado, pero como es español, trajo un fotógrafo y es gente que de alguna manera, como viene de otras partes, aunque el fotógrafo es chileno, pero vive en España, también trae otras miradas. Y eso también es un plus para la película. Y bueno, hablando de eso, del enfoque un poquito más universal que tiene la película, ¿cómo viviste el estreno en Venecia, la recepción del público internacional? ¿Cómo fue todo esto?
Eh, bueno, a mí me pasó que yo me hice un vestido que nunca llegó porque no llegó mi maleta. Yo estaba viendo tus stories. Entonces yo sufrí mucho todo el estreno porque fue un estreno muy caótico. Al principio no llegó la maleta, entonces yo llegué de noche, no llegó mi maleta, tuve que pasarme un día entero dando entrevistas con la misma ropa que había viajado el día antes. Y me sentía como inflamada, no sé qué, me sentía horrible. Dando entrevistas, mi inglés es fatal, entonces tenía que tener traducción. Veía como todos los periodistas así como sufriendo conmigo. Porque yo no necesito un traductor. Y se supone en los festivales que todo el mundo habla inglés y era como, no necesito, ¿por qué ustedes no le piden a Lucrecia Martel que hable inglés? Porque nunca he visto a Lucrecia Martel hablando inglés, entonces ¿por qué me lo quieren pedir a mí? Incluso el director de Parasite subió con tuvo su traductora todo el tiempo en coreano. Entonces sí, había como, bueno, fue complicado ese primer momento. Y luego empezó a llover terriblemente. Llegamos todos mojados a la presentación de la película. Y cuando me senté a ver la peli, no la vi. O sea, pasó la película delante de mí. Y yo estaba tan nerviosa que no lograba como verla. Pero fue muy bonito. O sea, todo eso suena terrible, pero con la distancia veo que fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque todo lo que siguió estaba como, ya yo no me podía esperar nada peor, como ya como se rompió cualquier tensión y eso me llevó a un punto en el que ya me relajé para lo siguiente y podría decir, si lo miro astrológicamente, que es Urano en mi ascendente, Urano en Tauro, que ya se va el próximo año. Pero bueno, gracias por los regalos y las sorpresas. Pero bueno, Venecia es mucho, lo sigo procesando. Pero mucho en el sentido de que haces una película en la intimidad, no sé qué, de repente estás delante de gente que te presta atención un día porque es tu estreno y luego eso pasa y vuelves a tu casa. Y como vivir vivir la paradoja de que un día estás ahí frente a mil cámaras, no sé qué, y luego ya no estás, no sé, estoy todavía procesando eso. Cada vez que voy a un festival, ¿no? Es mucho todo. Sí. Y luego llego a mi casa a limpiar la arena de mi gata, no sé qué, a pagar mis cuentas. Entonces, creo que me cambió, que Venecia fue mi primer choque con un festival clase A, es la respuesta. Yeah. Y aquí, o sea, recuerdo que aquí yo lo vi, como dije ahorita, lo vi en el Festival de Cine Global, pero había tanta gente, yo llegué yo no llegué para la primera tanda y tuvieron que abrir otra tanda, entonces creo que o sea, como mucha gente fue a verla en ese festival. ¿Cómo tú sentiste que la gente aquí recibió esa peli? Bueno, solamente he hablado con la gente que le ha gustado la película, entonces la respuesta es le fue muy bien. Okay. Muy bien. Sí, a mí me sorprendió mucho que la película tuviera como esa ola de público y sí, me sentí muy querida en ese proceso. Y creo que también la peli llega en un momento como preciso en el país, en todas las personas, como que nos estamos despertando de muchas cosas y mucha gente, yo creo que llega en el momento preciso en donde están estos diálogos y se siguen sumando más diálogos. Entonces yo creo que también la película le sumó mucho esos despertares. Sí, no sabía que íbamos a estrenar en un momento tan complejo y yo tenía muchas dudas también de qué iba a pasar. Y me alegra tener conversaciones, ¿no? Durante el festival no hubo diálogo, pero luego tuve otras proyecciones donde sí, y para mí es importante tener ese contacto con el público. Porque también cambian totalmente el significado de la película. O sea, la película para mí cambia en cada espacio. Hay gente que suma nuevos significados. Y las conversaciones que he tenido aquí
no sé, me llevan a preguntarme 1000 cosas más, ¿no? Y aprender también de la película. Sí. Tú fuiste curadora de Muestra Caribe, ¿verdad? De una parte, sí. Yo recuerdo en el opening que se estrenó Colosal, tú dijiste un discurso que me impactó mucho, que hasta el día de hoy estoy pensando en eso, y es como en la época precolonial había comunicación en todas las Antillas y que eso se perdió con la colonización. Y que una de las intenciones de Muestra Caribe era como reconectar, Unificar. como volver a comunicar entre las islas. Y no sé, como primero me parece un mensaje muy bello y como muy importante porque tú hacías esa pregunta, ¿cuándo ustedes han visto una película haitiana? ¿Cuándo ustedes han visto una película jamaiquina? Yo dije, nunca, tú sabes. Entonces, quisiera saber cómo si tú has hablado con cineastas de las Antillas sobre Sugar Island, cómo la han recibido también y también como planes a futuro de reducir esa brecha que hay entre los países antillanos. Bueno, he tenido conversaciones sobre la película. Lo que pasa también que no solamente con cineastas, sino la película ha conectado con movimientos activistas, con movimientos afro. Y también se usa en esos espacios para generar conversación. Yo como intención de vida, como me defino siempre desde el Caribe e intento unificar el Caribe no solamente como en términos prácticos, sino también en términos teóricos, en términos emocionales, porque ¿qué significa habitar una isla? Yo creo que eso nos define bastante. No es lo mismo estar en este archipiélago que estar en masa continental. Eso marca mucho nuestra... O sea, el mar es un maritorio, no es un territorio. Y eso está como constante en mi vida. Y no hay marcha atrás tampoco cuando a veces no quisiera ser tan densa porque, no sé, me acuerdo una vez que proyecté la peli y un amigo me dijo, ay, es mucha densidad. Y como después que entras en el proceso de trabajar el antirracismo, la decolonialidad, comenzar a entender como esta dimensión que habitamos, no hay marcha atrás. A veces quisiera ser más ligera. Pero no puedo. Y como decisión política, sí, yo sigo trabajando con el Caribe como maritorio que es. Y hay una fragmentación muy fuerte en el Caribe que tiene que ver con la lengua, que dificulta y tiene que ver con nuestros colonizadores, ¿no? Cada colonizador impuso su lengua. Entonces, una de las cuestiones por la que también es difícil tener ciertas conversaciones por eso, ¿no? Porque hay creol, pero hay inglés. Hay creol del francés y creol del inglés y hay creol del holandés. Y entonces están los francófonos, los anglófonos, los que hablamos español. Y yo creo que es importante empezar a pensar en eso, en que nuestra primera frontera es la lengua. Sí. No, y por eso es difícil ese recorrido. Y también es difícil en que sí es cierto, como decía Juan Bosch, que el Caribe es una frontera imperial, pero eso no es un monolito. Eso es una cuestión en que cada imperio marcó una manera de habitar. Y por eso hay unas diferencias de habitar Haití que habitar Dominicana, que habitar Cuba, Puerto Rico, Jamaica, todo esto. O sea, como creo que el Caribe tiene una complejidad increíble de estudio y que ojalá podamos encontrarnos en nuestras diferencias, no es solo en nuestras similitudes. Sino que pienso eso de la lengua, como que al final yo veo que un lenguaje es un puente, pero también hay como un gran vacío de parte de las instituciones, de parte del Estado, en crear esos puentes, porque como tú me dices aquí, que en el pensum dominicano no se da creol, cuando tenemos Haití al lado, tú sabes, y se da francés.
Y es verdad que muchos de esos profesores son haitianos y muchas veces, porque fue mi caso, mi profesor de francés era haitiano y me enseñaba creol. Que fue, como que fue otro profesor que nos escuchó hablando francés y dijo, pero esto es creol, esto no es francés. Y como que, tú sabes, me gustaría mucho pensar en un país, República Dominicana, donde se dé creol. Sí. Y también como donde haya como una más, o sea, como un pensamiento caribeño más como colectivo, no tanto eso, Cuba de ese lado, Cada quien Puerto por su Rico. lado. Ujú. Bueno, yo creo que para ir cerrando ya, mi pregunta sería, ¿en qué universos o sensaciones o ideas tú estás pensando ahora mismo? ¿Qué tal vez son los siguientes proyectos? ¿Cuáles son los próximos pasos que te gustaría como explorar, seguir explorando? No, hay varias cosas que quiero hacer, pero lo que yo más estoy pensando ahora es en tomar vacaciones. Como tengo un nivel de agotamiento que sí hay como... Hay algo... A mí me pasó que cumplí 40 años este año y pienso mucho en trabajar con este otro cuerpo, que es una mujer de 40 años y todo lo que significa. Y no lo sé qué rumbos puede tomar. Claro. Pero mi primer pensamiento siempre es, tengo que tomar unas vacaciones, porque este año ha sido intenso. Ha sido intenso. Son merecidas. Claro. Sí. Sí. No, yo hice todas mis preguntas Okay. ya. O sea, si me dejan aquí, duramos hasta las 12. Joanne y yo hablando. Bueno, Joanne, no sé si tú tengas algún otro comentario que aportar. Yo creo que hemos hecho todas las preguntas que han descifrado todas nuestras inquietudes alrededor de la película. Y nada, no sé si tengas otra cosa que comentar. No, que las películas son colectivas, ¿no? Que es como mi gran aprendizaje con Sugar Island. Así que pasé de filmar con 5 gente a filmar con 60, a tener 100 gente. Y eso para mí fue wow. Qué increíble, Inmenso. ¿no? Sí, que hay un colectivo, aunque yo hablo por una peli, hay un montón de gente ahí que la hizo posible y que la sigue haciendo posible al moverse por el mundo. Claro. Bueno, nosotros ahora, antes de cerrar el episodio, tenemos estas recomendaciones personales que nos gustaría que tú también pudieras participar recomendando una película a nuestra audiencia, cualquier tipo de película. Entonces, no sé, Carlos, ¿cuál es tu recomendación de esta semana? Mi recomendación... Ahora yo no sé si la he recomendado antes, pero siento que... Si es de Apichapón, ya tú la has recomendado. No. Pero siento que una peli que va muy a la línea de lo que tú... Como de una estructura decolonial, de una estructura afro. Es una de mis películas favoritas, se llama Tongues Untied, de Marlon Riggs. La peli es un docu, poema, performance, y yo siento como más que peli, es como todo un manifiesto sobre la cultura negra americana de los años 90, si no me equivoco. Y hay como que la peli habla del racismo, de la segregación, del SIDA, de la masculinidad. Y así como una gran peli. Esa peli sirvió para pensar cómo íbamos a hablar dentro del espacio que se filmó en Boca de Nivo. Claro. Esa la vimos. Okay. Porque hay como una especie de recitales. Sí, hay como... La gente no va a dar una entrevista, sino que la musicaliza. ¿Cómo se llaman los poetas que hacen...? Se me fue la palabra. Perdón. Spoken word. Spoken word. Pensamos en eso. Okay. Que es como un antecedente de... Ya. Para esta semana, yo voy a recomendar una película que se llama Onda Nova, que es... Yo creo que yo no la he recomendado.
pero se llama Onda Nova, es del 1983, una película brasileña. Y la vi porque la restauraron en el 2024. Es de José Antonio García y Caro Martín. Y es como una película media dramática, pero cómica, pero muy erótica. Y trata de un grupo de jóvenes que juegan fútbol, pero que están teniendo todos estos despertares sexuales. Me encantó donde la vi porque fue en un bar que la proyectaron en México. Y esa película me gustó mucho. Rompe con todos los esquemas que he visto. Y muy como irreverente también. Onda Nova. De José Antonio García. Sí, Y Caro Martín. Sí, esa película te va a gustar mucho. No, aquí mucho. Está como atada a la porno chanchada, que aquí se hizo un ciclo de esto. Okay. Entonces, por ahí va la cosa. Joanne, ¿qué nos recomienda esta semana? Bueno, hace poco acabo de llegar de un viaje donde la película se presentó en un ciclo que se llama Cimarronaje y fue en la ciudad de Guatemala y en La Buga, que La Buga es Livingston, una comunidad garífuna. Y me gustó que programaron la peli con unos cortos de Samuel Sufren, que es un director haitiano. Entonces, recomendaría los cortos de Samuel Sufren, que son una maravilla, porque dentro de todo el contexto de Haití, él logra un halo de esperanza y de poesía a otro nivel. Y otra peli que vi recientemente, Un poeta de Colombia. Esa peli también me pareció, me tocó mucho, me parece... ¿Ya vieron Un poeta? Un poeta, no. ¿Es de ahora, de este año? Es de este año, la vi en el Festival de Lima y me encanta como película, porque hay películas de trama y películas de personajes. Y bueno, y ahí hay un espectro, pero esto es una peli con un personaje increíble, que es un filósofo en la vida real, pero lo vuelven un poeta para la peli y me parece muy potente. De Simón Mesa Soto. Sí. Okay. Bueno, señores, pues ahí tienen 4 recomendaciones para esta semana y cerrar el episodio agradeciéndote, Joanne, por haber estado aquí con nosotros dialogando. Tienes todas las puertas abiertas, la boca fílmica para tu futuro proyecto y cualquier cosa que quieras traer a esta mesa. Y nada, señores, recordarles que nos sigan en las redes sociales como La Boca Fílmica, que puedan suscribirse en YouTube, dejarnos comentarios de qué quieren que sigamos hablando. En Spotify también estamos y en Letterboxd también, que ahí tenemos nuestra cuenta de Letterboxd para seguir compartiendo por ahí la cinefilia. Nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bye. Chao. La Boca Fílmica es un podcast original de DBC Network and Studios.